los pastores y bendecimos toda la congregación. Este mensaje se iba a dar anoche, pero Dios cambió planes. Yo creo que tenía, si no, cuando menos una persona, van a ser varias personas que necesitaban escuchar el mensaje que tal vez no estaban aquí anoche. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la autoridad que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, yo veo en muchas iglesias que no estamos caminando en esa autoridad que se nos ha dado. ¿Y cómo es que se puede ver que no estamos caminando en esa autoridad? Porque la iglesia está manchada por el mundo. Hemos dejado que la suciedad del mundo nos ensucie y no hemos tomado autoridad para sacar y para rechazar al mundo. Por ejemplo, el divorcio. Yo, como les dije, soy divorciada y por más o menos por 3 años yo me paré en la brecha por mi matrimonio para que fuera restaurado. No fue así, pero eso no quiere decir que yo no le creo a Dios. Amén. Si no me sucedió a mí, no quiere decir, si no me sana el Señor, eso no quiere decir que yo no creo en Dios, porque su palabra dice, lo que la palabra dice es así. El enemigo viene y destruye, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de rechazar cuando viene el enemigo. Usualmente cuando aquí en México jugamos fútbol, está la ofensiva y la defensiva. Y la mayoría de nosotros como cristianos estamos siempre en la defensiva, tratando de que ya cruzó la línea el enemigo. Ya cuando el enemigo cruza esa línea de en medio, es bien difícil sacarlo. Pero si uno toma su autoridad como creyente en Cristo Jesús antes de que cruce esta línea, uno puede sacarlo y puede evitarse muchos problemas, como por ejemplo enfermedades, como por ejemplo tormentos que vienen en contra de nosotros o ataques. Hoy vamos a hablar sobre eso, por qué no estamos caminando en esa autoridad que Jesús nos ha dado. Hablaremos sobre el peligro de caminar en el poder sin la autoridad y cómo obtener esa autoridad. Y para eso vamos a ir a Mateo 17, 14, 21. Y aquí en este pasaje vemos que los discípulos no pudieron tampoco expulsar un demonio. O sea, este es un ejemplo de que estamos en buena compañía. Tampoco los discípulos pudieron expulsar un demonio. Y dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en fuego o en el agua. Se le traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Jesús le contesta, generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les contesta, por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, y ya le dice que se mueva y se moverá. La respuesta de Jesús fue que les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una mostaza,
Todos tenemos fe, todos tenemos fe. La gente afuera que no sabe del Señor tiene fe en algo. Entonces si Él dice, si tuvieran fe, pero ¿fe en qué o en quién? Tiene que ser la fe de Dios. ¿Y de dónde viene esa fe? Es de la intimidad. Porque yo puedo decir, yo conozco de la presidenta de México, y yo conozco quién es ella. Conozco quién es ella, pero no tengo intimidad con ella. Yo no tengo una relación de intimidad. Y la mayoría de la gente conoce quién es Dios, conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Tenemos que conocer a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el Dios que ama, el Dios que busca, el Dios que es nuestra roca. Tenemos, si nuestro conocimiento de Dios está distorsionado, entonces así también va a estar nuestra fe distorsionada, porque tal vez pensamos que Dios ya no hace milagros. Algunos cristianos piensan eso. Algunos cristianos piensan que ya no sana a Dios. Entonces tenemos que tener una imagen clara de quién es Dios, para que nuestra fe también sea fuerte y clara en ese Dios que lo puede todo. Esa fe viene de la intimidad. Y esa es nuestra meta, de conocer más y más de Dios. En Hechos 19, del 11 al 15, vamos a ver dos cosas. La primera es que no somos nosotros quien hacemos milagros, sino que es Dios obrando a través de nosotros quien los hace. Hechos 19, 11 al 15. Y la segunda cosa que vamos a ver es que los demonios saben quién son los verdaderos creyentes en Jesús y la autoridad y el poder que tenemos. Él conoce mejor. Los demonios conocen mejor que los creyentes la autoridad y el poder que Jesús les ha otorgado. En el 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y se quedaban sanos de sus enfermos. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar los endemoniados en el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea que en lugar de los demonios, que los demonios se estremezcan, somos nosotros los que nos estremecemos cuando tratamos de hacer una liberación. En veces ni siquiera se intenta la liberación, porque cuando nos ponen enfrente de un demonio, nosotros somos los que nos llenamos de miedo y ahí dejamos a esa persona endemoniada y siendo atormentada. Y nosotros somos los que salimos corriendo en vez de que los demonios salgan corriendo. Un predicador americano por nombre John Paul Jackson, que ya falleció, le preguntó un día al Señor por qué los demonios no respondían cuando la gente oraba. Y el Señor le contestó, mi pueblo no conoce la diferencia entre autoridad y poder. Cuando empezamos como cristianos, somos inexpertos, o sea, somos bebés, necesitamos mucho entrenamiento por el Señor. Claro que la iglesia
nos ayuda y nos entrena, nos discipula, pero es el Señor en realidad el que nos está entrenando. Los expertos en cualquier área no nacen expertos, sino que estudian la materia, estudian libros y practican, porque no se queda nada más con el conocimiento. Si se queda uno nada más con el conocimiento, somos religiosos. Tenemos que hacer lo que dice la palabra y allí es que empieza ese entrenamiento. Y ahora vamos a ver una clave en Lucas capítulo 4. Un poquito de contexto, Jesús estaba hablando y apenas está comenzando su ministerio, apenas había salido del desierto donde fue tentado por Satanás. En el versículo 36 dice, todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y en el 44 y 41 dice, al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, dice el 41, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. La frase clave ahí es que los demonios se maravillaban de la autoridad y el poder con el que él hablaba. Porque los demonios otros habían venido y querían expulsarlos, pero no podían. Los escribas, los rabinos, los sacerdotes, ningún líder religioso podía sacar los demonios. Entonces aquí vemos que hasta los demonios saben la autoridad y el poder de un hijo y una hija de Dios, pero no en nuestras fuerzas, no podemos nomás decir la palabra. O sea, aquí vemos que estas personas querían echarlos afuera, pero no podían, porque los demonios no reconocían ni la autoridad ni el poder en ellos. Muchas veces tratamos de expulsar los demonios gritando. He visto personas que hasta las venas se les hincha, ¿no? Porque están gritando tan fuerte, queriéndolo hacer expulsar al demonio con poder. Pero es la autoridad la que saca a los demonios, no el poder. Y por eso tenemos que diferenciar esos dos. Con el poder no se sacan los demonios. Tienen que reconocer la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Y es cuando se le dice al demonio, y no tenemos que tener conversaciones con los demonios. Ahí dice que Jesús los callaba. O sea, ¿por qué? Porque si tú tienes una conversación con el demonio, él es el padre de las mentiras. En veces las personas le dicen, ¿quién eres? No sé, está uno confiando que le van a decir a uno la verdad. Entonces vamos a ver la diferencia entre poder y autoridad. La autoridad, la palabra griega, es exousia. La definición es una fuerza sobrenatural del más alto control judicial. Es la ley que prevalece sobre cualquier otra ley, y diga lo que diga esa ley, quien ocupa esa posición lo dice, eso es todo. O sea, es como los reyes reinan.
Esa es la palabra, autoridad exousia. Ahora vamos a ver poder. Poder es dunamis, en el griego, y es creativo, es sobrenatural, es milagroso, es la fuerza para cambiar algo notablemente. La gente se maravillaba de que ambos existían en Cristo, en Jesús. La autoridad es la capacidad de gobernar. Es la base de un reino. Los reyes gobiernan mediante la autoridad, pero conquistan mediante del poder. Entonces, para sacar a los demonios no se usa el poder. Los demonios no obedecen sino a la autoridad. Y creo que hemos confundido ambas y hemos usado las herramientas equivocadas. O sea, no es que no tenemos herramientas, sino que en veces usamos la herramienta equivocada. Y una señal de autoridad se ve en aquello sobre lo que ejerce autoridad. Y vamos a ver un par de ejemplos. El primero está en Marcos 4. 35 al 41. Jesús estaba en el mar de Galilea y con sus discípulos y es cuando Él ordena a los vientos que se detengan. Y nada más voy a leer parte de eso que es en el 39. Y dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza es una palabra que me aprendí ayer porque no sabía qué era, es paz, o sea, es quietud. Y entonces allí fue que todos los vientos cesaron. Y esa palabra paz, en veces que es shalom en hebreo, no es paz, sino que la usamos como paz porque el resultado es la paz, pero en realidad la definición dice que el caos y la anarquía a tu alrededor se disipen, o sea que paren, y por eso es que la traducimos como paz. Entonces cuando yo les digo la paz del Señor, eso es lo que se está diciendo, que el caos y la anarquía a tu alrededor disipen. Y aquí está la clave. Los discípulos le dijeron: ¿quién es este hombre? Se decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Por qué? Porque la obediencia siempre está ligada a la autoridad. Yo creo que uno de los ejemplos que puedo dar es cuando vemos a algún niño que es travieso, que es muy inquieto, y vemos que el papá o la mamá le dice que pare. Y ese niño continúa, o sea, los juzga a los padres, o sea, él sabe que puede hacer lo que él quiere. Sin embargo, y aquí vemos que no hay autoridad sobre ese niño. Sin embargo, vemos el contraste donde un padre o una madre le dice: para, te estoy diciendo que pares, y ese niño para. Esa es autoridad. Ese niño sabe que está sobre la autoridad de sus padres. O sea que el poder, el dunamis, no para a la tormenta. Por eso es que los discípulos no pudieron parar a la tormenta ni a los vientos. Tienes que tener autoridad. Otro ejemplo es en el soldado centurión en Mateo 8. El soldado centurión va
ve el sistema invisible, cómo funciona, y lo compara al sistema natural. Y dice, soy un hombre bajo autoridad. Y luego le dice a Jesús, veo la autoridad que tienes. No tienes que ir, solo tienes que decirlo. ¿Y qué sucedió? El sirviente fue sano en ese mismo momento. El Señor siempre usa lo físico, lo natural, lo que nosotros conocemos, para que nos relacionemos a lo espiritual. Y eso es lo que hizo este soldado. Dijo, o sea, así como yo en lo físico tengo autoridad sobre otros, sobre los soldados, y les digo, vayan y van, así tú en lo espiritual tienes autoridad. Tú dices, ve y sana, y mi sirviente va a ser sanado. Y ahora vamos a ver otras distinciones que debemos establecer para ayudar a comprender este tema del poder y la autoridad. El poder es un don que recibes o que se te ha dado. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. El Espíritu Santo es un don de Dios. No lo merecíamos, nunca lo vamos a ser suficientemente sanos. Ese es un don de Dios que se nos ha dado. Pero la autoridad no es un don. Solo la adquirimos teniendo intimidad con el Señor. Entre más intimidad tengamos con Él, más autoridad tenemos. Y tenemos que tener eso bien claro, porque muchas de las veces queremos todo lo que tiene el Señor sin tener esa intimidad. Y si no tenemos intimidad, nos vamos a mover mucho en poder, y allí es un cristiano peligroso. Vamos a ver un poquito eso adelante. La intimidad es primera de Corintios 6:17 dice, se unió al Señor como un solo espíritu con Él. Tenemos que ser un solo espíritu con Él. Esa es intimidad. La intimidad no se compra, la intimidad no es un don. Tenemos que trabajar para tener intimidad con el Señor. Sacrificamos tiempo y tiene que ser intencional. No va a suceder por equivocación, ni va a ser fácil. Es un sacrificio que ofrecemos al Señor cuando estamos con Él. Intimidad no quiere decir que vamos a Él con una lista de peticiones, porque si alguien quiere tener una relación contigo y solamente lo que quiere es que tú le contestes esa lista, esa no es intimidad. Yo tengo 5 hijos, como les dije, y veo cómo somos los hijos. Yo he sido igual con mi madre, con mi padre, que somos egoístas. Entonces tenemos que reflexionar y decir, o sea, ¿cómo es que voy al Señor? ¿Lo busco porque lo amo? ¿Lo busco porque quiero estar con Él? ¿O lo busco porque me va a dar algo? Y ahí tienes tu respuesta. ¿Tienes intimidad con Dios o solamente lo estás usando? En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy poder, pero la palabra poder no es dunamis, sino exousia. O sea que cuando hemos leído la Biblia, algunas traducciones
han traducido autoridad como poder. En la versión original está exousia, pero la han traducido como dunamis, como poder. Entonces tenemos que ver, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ir más profundo y buscar ya sea el hebreo o el griego para saber en realidad cuál es la traducción. Estamos teniendo, ¿es exousia, que es autoridad, o es dunamis, que es poder? Por lo tanto, debía traducirse, Lucas 10:19, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder, que sí, ahí sí es la palabra correcta, dunamis, del enemigo, y nada os dañará. O sea que aquí en este versículo vemos que la autoridad es más grande que el poder, porque dice que se nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y ya que sabemos cuál es la diferencia entre poder y autoridad, vamos a ver el peligro en que hemos caminado solamente en poder y sin autoridad. Porque el cristiano que camina solamente en poder, sin autoridad, es un cristiano que no está caminando sobre la señoría, bajo la señoría del Señor. Él está usando los dones, porque acuérdense, el don del Espíritu Santo, el poder, es un don, ese no se nos quita. Entonces usan ese poder, si pueden moverse en sanidad, pueden moverse en milagros, en prodigios, pero si no tienes relación con Dios, es peligroso porque te vas apartando más y más de Dios, y es allí donde cae uno en pecado y cae uno también como en pecado, y también hace caer a otros, porque cuando uno cae, desafortunadamente no más es uno el que cae, sino que las personas alrededor que están viendo también caen con uno.